Ya salió por fin el anuario de las estadísticas de los testigos de Jehová del 2017, reflejando los números del año 2016. Se tardó unos meses en salir porque generalmente sale antes y yo me preguntaba por qué la tardanza en salir. Bueno, pues ahora ya más o menos ya le entiendo por qué se tardó en salir. Quiero que veas los números negros que tienen los testigos de Jehová en este último año y cómo le ha pegado el internet a los testigos de Jehová. Mira este mapa. En este mapa podemos ver los países de Europa y el porcentaje de aumento que tuvieron con respecto al año pasado. Puedes ver el común denominador, está entre 0, -1, -2 en los principales países. Aquí te puede llamar la atención, por ejemplo, el 8% de aumento con respecto de Turquía, pero los números subió como de 2100 a 2300, una cosa así, tampoco es así un número exagerado. Pero en el resto de los países europeos la tendencia es a la baja. De hecho, revisa bien los informes de estos países y vas a ver cómo desaparecen congregaciones en toda Europa. Algo parecido sucede aquí en el mapa que te muestro de América del Norte. Tanto Canadá como Estados Unidos, que Estados Unidos es donde se originó la secta y es donde más testigos de Jehová hay en todo el mundo, han tenido un crecimiento de 0 este último año. Igual me alegra mucho que en México, que es de los países que tienen más testigos de Jehová en el planeta, también su crecimiento fue del 1%, es decir, nada absolutamente. Ya entre los demás países tutti frutti de Centroamérica hubo crecimiento solamente en Nicaragua y Guatemala de un 2%, los demás hay en Panamá, los demás se quedaron en el 1%. Ahí Cuba con 0 y República Dominicana con 0. Pero mira, los países que tienen más dinero, los países del primer mundo, están en ceros o en unos, que pues el 1 pues realmente no es crecimiento así como tal. Y en este mapa de nuestra querida Latinoamérica, en la parte sur del continente, vemos que los testigos de Jehová sí tuvieron algo de aumento en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, que pues ya sabes son países muy religiosos, sobre todo Brasil, que es también de los primeros 3 países que tienen más testigos de Jehová en el mundo. Bueno, también tuvo crecimiento. Y los países que son un poquito más modernos y menos religiosos, como Argentina, Chile y Uruguay, en esos países no tuvieron crecimiento. Eso me llama la atención. Igual en Perú, fíjate, a pesar de que Perú es considerado muy religioso, tampoco tuvieron aumento, y ahí sí me gustaría saber por qué no. Pero bueno, en Latinoamérica, más bien en América en general, solamente vemos el aumento en esta parte de Sudamérica. Y con respecto a Asia, pues aquí vemos un poquito de todo. En la India subieron un poco, en Tailandia, pero los principales bastiones de testigos de Jehová en Asia, en Asia y Oceanía, que es Japón, Australia, que son los países más desarrollados de esa zona del mundo, tampoco tuvieron crecimiento. Entonces, si ves el panorama, cómo vamos viendo que el crecimiento se está totalmente deteniendo en los países del primer mundo y en los países que tienen más acceso a internet. En cambio, por ejemplo, en la India, pues ha ido aumentando un poco, Mongolia, y toda esa franja desde China hasta los países árabes, que no sabemos cuántos testigos hay ahí, pero lo que sabemos es que son una mínima cantidad de testigos de Jehová, porque ahí está proscrita la obra. Ahí no vas a ver crecimiento. Y bueno, en este mapa vemos al continente menos desarrollado, con menos internet, con más plagas, con más enfermedades, con más terrores que en el planeta, donde no te gustaría vivir. Y bueno, ahí es donde los testigos de Jehová están aumentando muchísimo. Si te fijas en la República Democrática de Congo, aumentaron un 22%, que es el aumento más grande de todo el mundo. En Zambia, en Malawi, en Malawi los testigos de Jehová no aprenden, que a pesar de que los trataron re mal y los mataron y etcétera, todavía están aumentando ahí en Malawi. Lo que pasa que ellos no tienen internet para saber que mientras los mataban a ellos, acá en México nosotros comprábamos cartillas militares.
en Angola, en Zambia, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa zona de África, que es el continente más pobre y menos culto del mundo, ahí están aumentando los testigos de Jehová. ¿Llegará el momento en que los testigos de Jehová dejen de aumentar en África? Pues yo me imagino que sí, conforme vaya entrando el internet a esas zonas. Y bueno, toda la parte norte de África vemos que son países que están, pues donde está proscrito los testigos de Jehová, que tampoco sabemos qué onda con ellos, porque son países árabes. Entonces podemos decir que los testigos de Jehová son una secta africana ya, que ya deberían de cambiarse, en vez de irse a Warwick, irse a vivir a Zambia o a República del Congo o algo por el estilo. Bueno, y en este mapa vemos los principales países donde hay testigos de Jehová en todo el mundo, que es Japón, Filipinas, Italia, en la República Democrática del Congo, en Brasil, México, Estados Unidos, etc. Entonces, lo que podemos ver es que casi el 50% de todos los testigos de Jehová del planeta, de las 240 países donde hay testigos de Jehová, el 50%, la mitad, viven tan solo en estos países. Y en estos países no hubo un gran crecimiento. En Italia, en Estados Unidos, en México, en Japón, no hubo crecimiento de los testigos de Jehová. En Brasil un poco, en el Congo un poco más. Pero la mitad de estos 7 principales países, 8 principales países, en la mitad no hubo crecimiento. ¿Eso de qué te está hablando? Por ejemplo, aquí en mi país hubo un 1% de aumento en México y se necesitaron 11.923 horas para hacer un nuevo bautismo, lo que equivale a 4 años de jornadas diarias de 8 horas. Y si tomas en cuenta que muchas personas que se bautizan son hijos de testigos de Jehová, entonces toda esa predicación, no está funcionando. Los carritos que están ahí en las esquinas no están funcionando, no les están trayendo gente. La JW, la página de la JW no les está funcionando. Y eso que tradicionalmente México es un bastión para las iglesias evangélicas, para las iglesias protestantes, donde cada vez más la gente se une a iglesias protestantes, pero no se están uniendo a los testigos de Jehová. Otro dato interesante es que tanto en Europa como en Estados Unidos el número de congregaciones ha disminuido. De hecho, en Estados Unidos la cantidad de congregaciones en un solo año bajó de 14.063 a 14.040, con un porcentaje del 0% de aumento. Pero checa los países europeos y vas a ver cómo las congregaciones se desaparecieron. Y este dato también se me hace interesante. En Brasil hubo un 3% de aumento y es el tercer país en todo el mundo que tiene más testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová equivalen solamente al 0.32% de la población total, es decir, nada de la población son testigos de Jehová. Este dato también, en solo 21 países hay más de 100.000 testigos de Jehová, son los que están marcados y constituyen el 74% de todos los testigos de Jehová del mundo. Es decir, el 74%, 3 de cada 4 testigos de Jehová, están en solamente 21 países. Entonces, cada que te dicen que ellos están en todo el mundo, pues sí, ¿de qué te sirve estar en un país como China cuando tienes un testigo de Jehová ahí perdido entre 1.000 millones de chinos? O sea, realmente no te sirve eso. Es como decirte que tú viajaste por toda Europa, pero realmente nada más visitaste las estaciones de tren, nunca te bajaste del tren. Pues eso no, ¿verdad? Otro dato interesante es de 2015 a 2016 los betelitas pasaron de 26.000 a 19.800, que es una reducción del 24% en un solo año. Se fueron a la calle 24% de betelitas en el mundo. En cambio, los gastos que vienen ahí bajaron solamente un 9.7%. A pesar de que corrieron a 25% de la población betelita del mundo, sus gastos no disminuyeron. Los gastos que tuvo la sociedad para mantener a gente misionera no disminuyeron.
el porcentaje total de aumento de la organización en el año fue de 1.8%, que es también nada, y esto se ha mantenido en los últimos años, ha sido menos del 2% ya casi en esta década completamente, cuando antes tenían un aumento así enorme de 8 o 5%. Ahorita ya, de hecho tuvieron como 4 décadas de más como del 5% de aumento anual, y ya en esta última década nada. Los ungidos pasaron de 15,000 a 18,000 en un solo año, o sea, es decir, 3,000 testigos de Jehová cambiaron la esperanza de vivir para siempre con un panda en el paraíso a irse al cielo. ¿Por qué está pasando esto? No lo sé, pero yo creo que cada vez más testigos de Jehová se dan cuenta que la esperanza de vivir en el paraíso en la tierra no es bíblica y no viene en la Biblia. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Y aquí vemos el panorama sombrío de la economía de la organización de los testigos de Jehová. Porque el porcentaje, en todos estos países que están marcados tuvieron un porcentaje de aumento mayor al 2%. Y pues son países del tercer mundo, países africanos, de Asia y de Sudamérica, países que no tienen dinero. Y de los países del primer mundo que aumentaron fueron solamente Irlanda, Luxemburgo, Turquía e Israel. Pero el resto del primer mundo, completamente el resto del primer mundo, y México, aunque no es del primer mundo, pero qué orgullo que no hayan crecido los testigos aquí, no crecieron. Quiere decir que hay suficiente internet para que la gente se dé cuenta que los testigos de Jehová enseñan mentiras y que han enseñado mentiras por más de 100 años. Entonces te felicito a ti si vives en uno de estos países donde no hubo aumento de los testigos de Jehová. Quiere decir que hay buen internet en tu país. Y si tú todavía vives en alguno de estos países donde crecieron los testigos de Jehová, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer. Ya hay mucho trabajo, todos los activistas ex testigos tenemos mucho trabajo que hacer. Espero te hayan gustado estas gráficas, las voy a postear en la página de Facebook. Si te gustó el video, por favor dale manita arriba para que se mueva y más gente lo vea. Y las gráficas, chécalas en la página de Crecer como Testigo de Jehová en Facebook. Nos vemos, suscríbete, dale like, todo, nos vemos. Se me pasaba a mencionarte que los testigos de Jehová te dicen que esto cumple alguna profecía de que al final ya iban a ser menos testigos, pero llevan 100 años diciendo que la bendición de Jehová se ve por el número de testigos que hay. Y de hecho en el anuario de este año todavía aparece en la carta del cuerpo gobernante, aparece diciendo que el aumento es una bendición de Jehová y que se ve la mano de Jehová en el aumento. Entonces, esto que tratan de decir los testigos de Jehová para excusarse de por qué no están creciendo en algunas partes del mundo, no va acorde con lo que vemos, con las estadísticas. Entonces, nada de profecías, no hay excusas, no están creciendo, punto.